¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Okay. Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar referente a la pancreatitis aguda. Primero, como para todo órgano, para toda patología, pues, tenemos que conocer de qué estamos hablando. Y vamos a iniciar conociendo lo que implica el órgano al que nos estamos refiriendo, en este caso el páncreas, que es una estructura glandular, un órgano retroperitoneal que nosotros le debemos de tener mucho respeto. Porque es una glándula que cuando se enferma tiene demasiadas implicaciones a nivel sistémico que comprometen al paciente. Por ende, es importante tener un conocimiento claro de la estructura de la glándula, cómo es su funcionamiento, la parte fisiológica, su parte morfológica, para comprender cómo es la patología que nosotros queremos ahorita abordar. Como le mencionaba, es un órgano retroperitoneal. A nivel de la topografía externa, está más o menos ubicado en la parte anterior a nivel de L1 con L2. El peso puede andar entre 20 a 75 gramos y se divide en 4 porciones. La cabeza, el istmo, el cuerpo y la cola. Ustedes pueden, de la cabeza, esta zona del istmo, el cuerpo y la cola. ¿Cómo está compuesto? Su estructura anatómica. El 85% de la glándula son células acinares. Solamente el 2% lo componen los islotes de Langerhans. Hay un 10% que es la matriz extracelular, la que le da el sostenimiento. Y un 3% que lo componen todas las estructuras que conforman los ductos, es decir, todas las células ductales y los vasos sanguíneos. Se relaciona anatómicamente con el duodeno en su porción principalmente a nivel de la cabeza, junto con el estómago, el vaso, la vena cava inferior, la vena esplénica, y es una estructura, como les menciono, compleja. No es una glándula fácil de abordar desde el punto de vista quirúrgico, sino que es complicada de acuerdo a, no es un área que tiene una irrigación de una sola zona, de una sola arteria, sino que su irrigación es de las más complejas en el funcionamiento que se tiene como estructura. Por ende, ustedes van a observar que en esta zona, llévenme aquí, quiero ver, ¿se ve el cursor? No. Sí se ve. Sí, se ve, doctor. Aquí ustedes observan toda esta zona y aquí tiene dos arcadas. Una arcada pancreático-duodenal superior y una arcada pancreático-duodenal inferior, tanto anterior como posterior. La arcada pancreático-duodenal superior es dada por medio del tronco celíaco a través de la arteria gastroduodenal, una de sus arterias, y la porción inferior de la arcada es dada por otra de las arterias principales de la aorta, que proviene de la mesentérica, de la mesentérica superior. Solo aquí ya estamos tomando dos elementos importantes de la irrigación a nivel de la aorta. Y el tercer elemento que tiene también, que es proporcionado a través de la arteria esplénica, que es otra rama que proviene del tronco celíaco, y esta nos emite dentro de ya la parte interna del páncreas, la pancreática dorsal, la pancreática transversa, y hasta que emite las ramas a nivel de parte de la cabeza, el cuerpo y la cola, de su porción externa. Entonces la irrigación es bien compleja, no es una rama exclusiva, que uno la puede llegar desde el punto de vista quirúrgico, visualiza la rama y la liga y se acaba el problema de la irrigación. En este es complejo porque es un sistema de irrigación bastante complicado para hacer el control vascular
de este tipo de cirugía. Se considera que el 85%, como les habíamos mencionado, son las glándulas acinares, que es la que van a generar la función exócrina del páncreas, la cual está fundamentada en la producción del jugo pancreático. Ahí está el conducto principal de Wilson y el conducto accesorio. Ustedes lo pueden ver en esta imagen. Su principal acción de la función exócrina del páncreas es la conformación del jugo pancreático, que es el que nos ayuda para que se puedan digerir toda la grasa, las proteínas y los hidratos de carbono, que son los que están dentro del bolo alimenticio para que posteriormente pueda ser absorbido por medio de la célula intestinal y pase a través de la circulación enterohepática al hígado y del hígado a la circulación sistémica. La función endocrina, ya vimos la función exócrina, ahora la función endocrina, el 2% de su masa, que son los islotes de Langerhans, lo que lo producen, es decir, esta función endocrina como tal, lo que nos va a estar produciendo son hormonas, y vamos a tener 3 tipos de células en los islotes: las células beta, células alfa y las células delta, cada una de las células generando una hormona. La célula beta es la que produce la insulina, la célula alfa es la que produce el glucagón y la célula delta es la que produce la hormona de la somatostatina. Cada una, la somatostatina tiene la característica de influir en el glucagón y en la insulina, haciendo una retroalimentación negativa. Significa que un incremento de la somatostatina me va a bloquear la secreción a nivel de la insulina o del glucagón, dependiendo de la funcionalidad que se presenta. Volviendo a la parte del jugo gástrico, pancreático, principalmente a través de la alimentación, creo que a través de la alimentación que viene por medio del jugo pancreático, del quimio del alimento que está en el estómago, cuando pasa a nivel del duodeno, ahí en ese momento, por acción de la enzima de la secretina, la colecistocinina, estimula las células para que empiecen a trabajar y empiecen a hacer la producción del jugo pancreático para que pueda digerir completamente y pasa el jugo pancreático a través del ducto y el ducto pasa a nivel del esfínter de Body para entrar a la luz intestinal. Y ahí ya con la luz intestinal el jugo pancreático hace su actividad activándose para poder degradar toda la parte de las proteínas, principalmente las amilasas, las que son las grasas, para que puedan ser absorbidas de una manera adecuada por el enterocito, la célula intestinal. Aquí pueden ver una forma de funcionamiento con respecto a las enzimas que primero se producen dentro de la célula pancreática, la secreta, pero va de una manera, acá va de una manera inactiva, que son las enzimas proteolíticas, que vamos a generar aquí la tripsina, quimitripsina, vamos a generar enzimas amilolíticas, que son las que van a intervenir principalmente con los elementos de los carbohidratos. Vamos a tener la amilasa, colesterolasa, fosfolipasas y las enzimas lipolíticas que van a actuar sobre las grasas. Tenemos la lipasa que hidroliza la grasa, colesterolasa. Todo esto se secreta en una forma que va dentro de la producción del jugo pancreático. Y se va y entra, como les digo, a través del esfínter de Body, que es donde se tiene la entrada a nivel de la pared intestinal del intestino delgado específico
Una manera que se establece como un mecanismo de defensa es que ésta se almacena en forma de simógeno, es decir, que va en una forma inactiva y se activa hasta que ya está parte de la luz, para que permita no lesionar la estructura glandular si ésta las tuviera activas. Eso es lo que se termina haciendo en la fisiopatología de la pancreatitis, es una activación interna de todas estas enzimas y es la que produce el daño. Aquí vemos una de las la fase de secreción del jugo gástrico, que tiene que ver con la parte del funcionamiento del jugo pancreático, solo para mención que se recuerden: la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal, que es cuando llega principalmente a nivel del duodeno y por acción de la secretina y la colecistocinina, que genera la activación y secreción del jugo pancreático para trabajar sobre el quimio que está dentro de la luz intestinal. ¿Qué patologías vamos a ver? Principalmente se clasifica en 3 grupos: problemas de formación, una agenesia, problemas de inflamación, la pancreatitis, y en patologías de formación tumorales, es decir, patología neoplásica pancreática. El tema en sí es hablar sobre la patología de la pancreatitis, es decir, del proceso inflamatorio. Entonces, en base a eso, vamos a decir que la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio del páncreas que se desencadena por la activación inapropiada de las enzimas pancreáticas. Esto conlleva a generar una autodigestión. Esta autodigestión lo que se nos traduce es en una lesión de la misma glándula y que va a generar una respuesta inflamatoria local que posteriormente se puede hacer sistémica, y cuando se hace sistémica entonces va a haber compromiso del estado hemodinámico de los pacientes. Se considera que alrededor de 50 casos, vamos a poner 50 casos por año por cada 100,000 habitantes. Es más frecuente en la raza negra que en la caucásica, una ponderación de 3 a 1. La distribución en los sexos es más frecuente en el sexo masculino cuando está asociada al alcoholismo, y en la mujer se asocia más, pero cuando está asociada a patología biliar. Tiene la característica de que el proceso inflamatorio, la gran mayoría, puede ser leve, puede ser grave. Entonces, en base a esa gravedad, a esa característica que tiene la pancreatitis, que en un momento determinado puede ser leve, posteriormente puede ser grave. Entonces, todo paciente que se le diagnostique una pancreatitis se le debe monitorizar, porque la eventualidad de pasar de leve a grave puede ser en cualquier momento. Y eso es importante para poder darle el manejo, porque en la patología grave es altamente letal, ya que el paciente lo podemos llevar a la muerte, pero bajo un proceso difícil, por el hecho de que no es una muerte inmediata, sino que es una muerte un poco mediata, tardía, por todos los procesos inflamatorios que esto conlleva, que no logra el organismo lograr controlar el proceso. La etiología: 2 causas principales que nos la puedan producir. A la cabeza, toda patología biliar condiciona que nos puede llegar a producir una pancreatitis. El alcoholismo, como otro factor importante, en un 35-40%, que está involucrado como parte de la etiología de la causa de pancreatitis. Esto lo vimos principalmente en los hombres, que se puede dar. Sin embargo, ya pues las tendencias van cambiando por los hábitos de cada uno de los sexos. Ya la mujer pues tiene mayor libertad en ese sentido, y también ella puede empezar ya a producir este tipo de cuadros por la lesión que se presenta, porque al final no es el sexo, sino que es el agente etiológico que es el principal causante en ese sentido.
Otros van a tener por procedimientos, principalmente por realizar CEPRES en un 4%, lesiones traumáticas en 1% y presencia de drogas que puedan afectar principalmente lesionar la glándula en 1%. Hay otro que es también menor del 1% y ahí se habla de procesos infecciosos, procesos metabólicos, tumorales o problemas congénitos que puede presentar el paciente. Acá está parte de la fisiopatología, que es lo que nos produce en sí la presencia, ¿verdad?, de las hormonas que se activan dentro del páncreas, transformada en tripsina. Ya esta tripsina, esta enzima empieza a producir una dentro de la glándula, van a activar una serie de enzimas, a desencadenar una serie de respuestas que las que conllevan al desarrollo de la fisiopatología. Y aquí, como tenemos la activación de la tripsina, me va a llevar una activación de la bradiquinina, la cual me va a generar una vasodilatación y una fragilidad capilar. Esta vasodilatación contribuye a una disminución de la tensión arterial, e igual la fragilidad capilar contribuye a la presencia de cuadros de hemorragia. La activación de la elastasa, otra de las enzimas que provoca, genera daño vascular, daño al endotelio, y esto nos condiciona, e igual trastornos de pérdida hemática por el daño a nivel del endotelio. Otro factor que genera, el factor depresor del miocardio. Hay una disminución en la salida del gasto cardíaco porque está deprimido el músculo cardíaco, lo que me condiciona igual a un estado de shock o hipovolemia. La propia sintomatología en sí, la presencia de los vómitos persistentes o incluso acompañarse de procesos diarreicos, pero principalmente de vómitos inconversibles en los pacientes, nos genera una pérdida de líquido que me condiciona y me da otro elemento más para la fisiopatología del paciente con hipovolemia. Es decir, el paciente está con un déficit de líquido. Otro elemento, la activación de la fosfolipasa a nivel de los alveolos, que me genera un problema pulmonar por el proceso inflamatorio que genera, lo que me condiciona a una disnea. En sí, el cuadro se acompaña, el paciente va a estar en un estado de shock secundario a una hipovolemia, secundario a todos estos factores que yo les acabo de mencionar. Esa lesión que se genera a nivel pancreático, que me va activando cada una de esas células, también me genera la producción de mediadores inflamatorios. Entre la cabeza, el factor de necrosis tumoral y la interleucina 1, que son los responsables de activar toda la cascada inflamatoria para generarme una respuesta inflamatoria sistémica en el organismo. ¿Con qué objetivo? Con tratar de controlar el proceso inflamatorio. No obstante, este puede ser tan severo que no sea posible su control. Y ahí llegamos a la formación de un síndrome de difusión multiorgánica que inicia como una disfunción, posteriormente, si se persiste en el tiempo, se transforma en una falla que nos va a llevar y nos condiciona a la muerte. Entonces, eso es lo importante en esto, es que debemos de conocer que la activación se da dentro de la estructura pancreática, que es donde la lesiona. Es ahí donde podemos observar los diferentes elementos que les acabo de mencionar, de los hallazgos que podemos encontrar en los pacientes, secundario a esa activación que se genera, y ahí donde vamos buscando qué le produjo esa activación al paciente, por qué razón. Y nos vamos a ir encontrando parte de la etiología que les he mencionado en ese. ¿Qué es lo que sucede? Una patología biliar, que habíamos visto que es el 40% de parte de la etiología de la pancreatitis. Lo que sucede es que la patología biliar, ese cálculo que encuentra en la vesícula, por eso es importante que cuando conocemos la patología biliar, podemos ver el tamaño de un cálculo, el tamaño que podemos correlacionar con otras complicaciones de la patología biliar,
Y eso es lo importante en el caso de que ante una presencia de cálculos grandes en la vesícula, difícilmente tenemos cálculos acá, difícilmente un cálculo grande va a atravesar el conducto cístico para alojarse en el conducto colédoco, y este conducto, en el conducto colédoco, el cálculo se termina anclando a nivel de la ampolla de váter, no permitiendo la salida. Pero la producción de líquidos que se va a producir va a continuar. Lo que va a generar es que va a generar un aumento, y esto va a condicionar que lo que nosotros producimos a nivel de la vía biliar, que quiere entrar acá, que quiere salir por este sector, pero como está tapado, entonces esta presión de este líquido, que es la bilis, empieza a retornar en forma retrógrada, pero va hacia el conducto pancreático. Ahí ese reflujo que genera a nivel de los conductos pancreáticos lleva un proceso que empieza a lesionar a nivel de los ductos, es decir, de las paredes ductales del conducto pancreático. Y como está la presencia de la E. coli, que pueda tener la bilis, y está la presencia de sales biliares, que es parte del contenido de la bilis, entonces esas sales biliares nos van a condicionar a empezar a lesionar las paredes ductales a través de las células que esto los componen. Entonces, eso permite la activación posterior de las enzimas, que es la que nos va a generar el daño específicamente. En la pancreatitis por alcohol, lo que nos sucede es que el alcohol lo que termina haciendo es a nivel del duodeno, estimulando, provocando y generando a nivel del esfínter de Oddi, a nivel muscular del esfínter, lo genera un cierre. Es decir, que termina afectando el paso normal que debería tener tanto pues, del páncreas hacia el intestino delgado o de la vía biliar en el intestino delgado, pero por acción del alcohol hace el espasmo del esfínter de Oddi, no permitiendo ningún paso de cualquier estructura. Es decir, que termina obstruyendo eso, y al generar la permanencia de la bilis estancada en esa zona, va a generar una precipitación de proteínas, la parte que les mencionaba del reflujo a nivel biliar, a nivel pancreático que se genera, y posteriormente de todos esos hallazgos se terminan activando las hormonas que estaban por protección, lo vamos a llamar así, una protección divina, pero física, es decir, porque las células como tal están resguardadas y no activadas, pero cuando se da esta condición, termina activándose la parte de las enzimas, y al estar activa, ella no anda viendo si el órgano es amigo de ella o no. Lo que sucede es que lo empieza a destruir. Y esa destrucción, como habíamos visto, va a conllevar a la activación de los sistemas inflamatorios del organismo, que si no tenemos la capacidad de controlarla, esto va a ir aumentando, generando mayor actividad de una serie de enzimas, como son las caspasas, la cual este es un grupo de enzimas que nos ayudan a mantener el sistema de la homeostasis del organismo en unas condiciones adecuadas. ¿Por qué? Porque eso va a generar posteriormente que se refleje para la preparación de una muerte celular de una forma ordenada, a lo que se le conoce como apoptosis. Si esta actividad de las caspasas no se lograra, esa apoptosis no se llevaría a cabo de una manera organizada, sino que se conllevaría a través de generar una necrosis. Y la necrosis genera mucho más complicación, en el sentido que hace de que lo que donde ha destruido, esto se vuelva completamente un desorden, porque no se da una muerte celular en forma normal. La muerte celular que llega a nivel específicamente, y valga la redundancia, a nivel de la célula, cuando es una apoptosis, hace una muerte celular ordenada. Pero si es una necrosis y provoca muerte, entonces esa muerte genera una destrucción significativa, genera un desorden en todo ese ambiente, y los restos de eso quedan esparcidos.
Diferente cuando se da la apoptosis, que se hace una muerte reglamentada, una muerte real, una muerte que termina haciéndose en forma paulatina y no haciendo un desorden, sino que llevando ciertos pasos para conllevar el proceso. Por eso es que es importante conocer esos términos para diferenciar cuando estamos hablando de una apoptosis, cuando estamos hablando de una necrosis. ¿Qué otras causas pueden condicionar la presencia de la pancreatitis? Ahí lo vemos, un trauma, infecciones como el Campylobacter, la parotiditis, un problema hereditario y lo más frecuente en nuestro medio, perdón, aparte de la patología biliar y aparte del alcohol, podemos tener los procesos traumáticos. Este puede ser por un trauma normalmente o por actividades quirúrgicas específicamente. Aquí observamos en esta la presencia de un endoscopio. Está ya en la ludo intestinal a nivel del duodeno. Y aquí observa en esta zona que está la ampolla de Vater. Y a través del instrumental, que como que fuera un endoscopio, a través de él hace un corte en esta zona e introduce la canastilla para ir a limpiar esta zona, para tratar de que el paciente, si está obstruido, liberar esa obstrucción que es la que estaba condicionando a un proceso pancreático. Las clasificaciones, existen una gran cantidad de clasificaciones de la pancreatitis. Se ha tratado de ir haciendo de forma ordenada la clasificación, pero esto, pues como cuando se genera una serie de clasificaciones, termina siendo un solo desorden. Lo importante aquí es que conozcamos y veamos cómo ha sido el desarrollo y cuáles son las últimas clasificaciones que se están manejando. Por eso vemos que desde 1963 se empezó a hacer la clasificación de la pancreatitis, y ahí se habla de la clasificación de Marsella, se habla de la clasificación de Cambridge. Nuevamente en el 84 se hace otra clasificación, una reclasificación de la de Marsella. Se habla de la clasificación de Roma, de Atlanta, que fue en el 92. Y en el 2012 se hizo una reclasificación, siempre la de Atlanta, hasta la clasificación de Tokio. Y en el 2010 se hizo la clasificación de Petrov, que son variantes que van observándose en las definiciones de la patología. Aquí vemos la clasificación de Marsella. Pasar. La clasificación de Marsella habla de una pancreatitis aguda y habla de una pancreatitis crónica. Es decir, una pancreatitis aguda donde se inflama la glándula, pero no le genera daño morfológico. Y una pancreatitis crónica en la cual va a generar un daño morfológico a la glándula. Y la pancreatitis aguda recurrente, es decir, que son episodios que pueda presentar el paciente una vez, 2 veces, 3 veces, cuadros de pancreatitis. Pero hacer los estudios siempre determina que la glándula no tiene ningún tipo de daño estructural. Pero cuando ya tiene un daño de tipo estructural, entonces ya hablamos de una pancreatitis crónica que también puede ser reagudizada, es decir, recurrente. De la diferencia entre la aguda y la crónica es el daño a la morfología pancreática. La del 92, y aquí ya establece la pancreatitis leve, una pancreatitis aguda leve, como normalmente se le conoce, y una pancreatitis aguda severa. Aquí no se habla de términos intermedios, o está más o menos bien, o está mal completamente. Entonces, esta es la clasificación que empezó a usar a partir del 92, donde se hubo una serie de reuniones para llevar a un consenso mundial. Que
Era moradita. Le pasó lo mismo a la mía. Lo raro es que cuando llego a la casa ya no quiere. Pero se acabó la clase. El micrófono. ¿Ya? ¿Se puede? Sí, doctor, se puede. Ok. Entonces vamos a tener la pancreatitis aguda leve, la pancreatitis aguda severa, la formación de colecciones líquidas, presencia de necrosis pancreática, presencia de pseudoquiste agudo y el absceso pancreático. Estos 6 formas de clasificación es podemos decir que es la evolución natural que va a presentar el desarrollo de un cuadro pancreático. O sea, estos fueron consensos a nivel mundial que se establecieron para poder hablar un mismo idioma. De eso se trata la parte de las clasificaciones, que a nivel mundial estemos hablando un mismo idioma para poder comparar los diferentes manejos y evoluciones que pueden presentar los pacientes en este sentido, porque la pancreatitis es una patología que puede simular cualquier cosa. Aquí tenemos la clasificación ya de Atlanta, que varió, la del 92, ustedes vieron cómo era, ahora la del 2012. Ya antes se hablaba de la patología nada más leve y moderada, y aquí empezamos a hablar de una pancreatitis leve, una pancreatitis moderadamente severa y una pancreatitis aguda severa. ¿Qué significa la pancreatitis leve? Es toda ausencia de una falla orgánica y la no existencia de complicaciones locales o sistémicas. Cuando hablamos de que es una moderadamente severa, cuando hay una falla orgánica, pero este es de tipo transitorio, menor de 48 horas, o la presencia de algún tipo de complicación local. Y la pancreatitis aguda severa, cuando la falla orgánica, que más adelante lo vamos a ver a qué nos referimos o a qué condicionamos el concepto de falla orgánica, esta persiste por más de 48 horas. Este fue otro consenso que también se tomó para la clasificación. De ahí viene la de Petrov, que esta está basada principalmente en ciertos determinantes, específicamente en determinantes locales, en la presencia de la necrosis, si está ausente, si es estéril o está infectada. Y ahí tenemos pancreatitis aguda leve, que es la ausencia de la necrosis peripancreática y no hay falla orgánica. La moderada habla de cualquier tipo de necrosis, pero que sea estéril o una falla orgánica transitoria, menor de 48 horas. La pancreatitis aguda grave, ya aquí ya establece una necrosis, pero ya no es estéril, sino que una necrosis infectada y la presencia de una falla orgánica persistente. Ya no es transitoria. Y la pancreatitis aguda crítica. Como cuarto elemento, ya estamos hablando de la presencia de necrosis peripancreática infectada más la falla orgánica persistente. Esta es también otra forma de clasificación de la pancreatitis. Y aquí vemos una comparación entre los elementos. Una es de 3, que la divide en 3, y la otra la divide en 4. Ya las características que se tiene, que son similares, hablando de fallas orgánicas específicamente, y de la parte de las necrosis. Entonces ahí vemos de que los factores que nos determinan la gravedad, específicamente la falla orgánica, los signos de alarma pancreáticos. ¿En qué se basa esto? Principalmente cuando son de tipo local, los determinantes estamos hablando para visualizar en los alrededores del páncreas. Si hay formación de necrosis, y aquí se utiliza la clasificación de Baltasar, que es una clasificación por TAC, que nos determina cómo es la evolución, cómo están las características para poder determinar la característica a nivel peripancreático de la grasa. Y los fallos sistémicos, principalmente el renal, cardiovascular y el respiratorio, que son los 3 elementos que se dan. Ahí se han salido del cuadrito, el cardiovascular,
y el respiratorio, que lo tenemos acá, y el respiratorio. Estos tres elementos nos condicionan a determinar cuándo tenemos una falla orgánica. En la necrosis que mencionamos, se clasifican, puede ser estar ausente, puede estar estéril o puede estar infectada. Y la falla de órgano implica en el tiempo, si se presenta, si la tenemos y en menos de 48 horas se revierte o mayor de 48 horas persiste. Esta es la importancia en la clasificación que se tiene. Y aquí es lo que consideramos como falla orgánica. Y la vamos a condicionar en los tres elementos que habíamos mencionado. Cardiovascular, respiratorio y renal. El cardiovascular se va a presentar cuando el paciente tenga una presión arterial sistólica menor de 90 o una disminución de 40 miligramos en relación a la presión basal, la presencia de un lactato mayor de 3 milimoles por litro, es decir, que me esté generando una hipoperfusión tisular, que yo la estoy documentando a través de la presencia de lactato, o a través de una saturación venosa central de oxígeno, en el cual va a ser menor del 70%. Este elemento nos hace valorar que el estado hemodinámico del paciente está alterado. Y a esto le condiciona que si logramos revertir esta anomalía con base al manejo que le estamos brindándole al paciente y logra salir adelante, significa que esa falla orgánica cardiovascular que se presentó fue revertida y no fue transitoria. Pero si a pesar del manejo persiste, entonces ya consideramos que es una falla orgánica de tipo permanente, consistente. El respiratorio, ¿a quién no lo determina? La presión arterial de oxígeno cuando es menor de 60, sin un suplemento de oxígeno, sin iniciar un soporte ventilatorio. Y el otro es a través de la relación que valoramos la PO2 contra la FiO2. Eso es una relación un índice de relación que se tiene, y cuando este es menor de 300, entonces vamos a estar ante un fallo orgánico. El tercer elemento es el fallo orgánico renal. Lo que me determina es valorar la diuresis cuando es menor de 0.5 ml por kilo hora y que es persistente por 12 horas. Y o algún incremento de la creatinina, es decir, que se vaya incrementando o doblando el valor de la creatinina sérica. Esos son elementos que nos permiten determinar un fallo orgánico en un paciente con pancreatitis que tenemos. Aquí está la clasificación a la escala de Baltasar. Esta es una escala de TAC que se observa, se estudia por letras. Tenemos la clasificación A, B, C, D, E, y el E tiene una serie de subdivisiones, y ahí vamos a observar la pancreatitis A. Un Baltasar A significa un páncreas normal, un Baltasar B es un aumento del volumen pancreático, ya sea focal o difuso, con conservación del contorno de la glándula. La glándula se mantiene todavía íntegra en ese sentido, solo aumentada de tamaño. Ya la C es que está la inflamación aumentada de tamaño, pero ya a nivel de peripancreático hay pérdida de los contornos, es decir, ya empieza a trastornarse esa zona. Y un Baltasar D es ya presencia de colecciones peripancreáticas, puede ser única, mal definida, o la formación de un flemón pancreático, es decir, que es una estructura inflamatoria mal definida en la zona del páncreas. Y el E es la presencia de esas colecciones peripancreáticas y que también pueden estar a distancia. Es decir, puede haber 2 o más colecciones pancreáticas a distancia. Y es una clasificación, el E1 es sin flemón extrapancreático, el E2 es un flemón en 1 o 2 áreas extrapancreáticas, y el E3 cuando son más de 3 áreas extrapancreáticas las que están involucradas. ¿Cuál es la clínica en el paciente? El dolor abdominal. Ese es el que nos va a determinar para que nosotros pensemos en el diagnóstico
y tenemos que preguntarle al paciente las características, la evolución, cómo ha sido el dolor. Debemos de ser exhaustivos e investigar adecuadamente las características de ese dolor. ¿Cómo fue el inicio? Y la característica del dolor pancreático es de instauración brusca. Se genera a nivel del epigastrio periumbilical. Se mantiene que es un dolor no intermitente, sino que es constante. Eso es algo esencial en parte de sustentar el diagnóstico con el dolor abdominal. Se irradia de la espalda o en forma de cinturón. Es agravado, es decir, se incrementa con la ingesta o en una posición supina, y mejora cuando el paciente se pone en una posición genupectoral o en una plegaria mahometana. Es decir, que vemos en esta zona. Acá. Nos genera por eso es que el paciente trate de ubicarse de esta forma o acá, y es porque eso le genera un nivel de mejoría. Se acompaña de náuseas, vómitos, de la cual la característica que no tienen correlación con la intensidad del dolor, y el paciente por la pérdida de los líquidos que habíamos mencionado anteriormente, que todo nos conllevaba una pérdida de líquidos a nivel de los vasos, extravasación que se genera, eso nos llevaba a un shock. Por eso es que hay una tendencia al shock en estos pacientes. El paciente va a estar deshidratado, va a estar taquicárdico, va a estar hipotenso, puede haber fiebre, hablamos de la disnea, el paciente se encuentra en un estado comprometido, y por eso la importancia de la evolución en los pacientes, ¿verdad? En el manejo de forma agresiva, que podamos estar desde el punto de vista hídrico. Por eso es importante en estos pacientes poder restituir toda la carga que se genera de la pérdida que está teniendo el paciente. Como hay un aumento en la fuga a nivel de los vasos, puede hacer que, aparte de la cantidad de líquido que el paciente pueda experimentar con los vómitos, también hay líquido que se va perdiendo hacia el tercer espacio, que es la que se genera por el aumento de la permeabilidad vascular en toda la economía del cuerpo. Y de ahí donde vamos a encontrar una gran cantidad de líquidos a nivel de las asas intestinales, que son líquidos que se encuentran ya considerándose como tercer espacio, porque no es funcional en ese momento la presencia de ese líquido en esas zonas. Vamos a tener la distensión gástrica, el signo de Godiet, presencia de una resistencia muscular y los ruidos aéreos disminuidos. En unos podemos tener casos de matemesis, melenas, la inestabilidad hemodinámica y los signos de extravasación sanguínea. A la cabeza el signo de Cullen, que es una hemorragia periumbilical, o el signo de Gray-Turner, que es una hemorragia o equimosis a nivel del flanco de la pared abdominal. La presencia de necrosis grasa, la que habla, también podemos tener una retinopatía, que principalmente puede ser una lesión isquémica a nivel de la retina, que normalmente no lo vemos porque no lo estudiamos, pero que es parte de la clínica en el paciente con pancreatitis aguda. Entonces el paciente, el diagnóstico lo vamos a hacer por clínica y nos vamos a acompañar del laboratorio. Y en el laboratorio vamos a indicar toda la bioquímica en ese sentido, el hemograma, las milasas, la lipasa, las pruebas hepáticas, presencia de calcio porque lo consume, colesterol, triglicéridos, parte del funcionamiento renal, el funcionamiento de los líquidos, es decir, de los líquidos desde el punto de vista de composición. Definimos ácido base para ver los gases arteriales por el trastorno que esto conlleva. Y nos podemos hacer acompañar de algún tipo de imagen que nos apoye el diagnóstico en ese sentido. Se considera que estos tres elementos son los que nos van a hacer el diagnóstico principalmente. Y con dos de estos criterios
hacemos el diagnóstico, lo cual el dolor abdominal, la presencia de la cuestión de laboratorio de una lipasa o una amilasa que esté triple el valor normal de acuerdo a las características del laboratorio donde lo hagamos. Y el tercer elemento, la presencia de hallazgos característicos en una tomografía o una ecografía. Pero con dos criterios que tengamos hacemos el diagnóstico. O sea, con criterio clínico y el criterio de laboratorio específicamente. Características que van a tener estas enzimas pancreáticas, que va a depender, la tenemos que conocer como cuál es el comportamiento en el tiempo de estas enzimas, y vemos la amilasa, principalmente se empieza a elevar a las 6 a 12 horas después de iniciar los síntomas, y pueden regresar a sus niveles normales al tercero a quinto día. Por eso es que podemos tomar amilasa en las primeras horas de un cuadro, pero ya posteriormente, el tercer a quinto día, esa amilasa va a disminuir a nivel sérico, pero se va a incrementar a nivel urinario, porque la va a estar excretando por esa zona. Y la otro elemento es la lipasa, otra prueba de laboratorio que nos permite, esta tiene la característica que se eleva en forma temprana, pero puede permanecer mucho más días en forma alta, de 7 hasta 14 días de lo normal, lo cual nos hace un diagnóstico más específico en ese sentido. Las pruebas de laboratorio, vamos a tener un aumento de la leucocitosis con una tendencia, una desviación hacia la izquierda a través de los neutrófilos. Como el paciente está deshidratado, va a haber una presencia de un hematócrito elevado por hemo concentrado que va a estar el paciente, el aumento de la glicemia que se puede presentar, una disminución del calcio que se genera. Y aquí podemos tener otra serie de elementos que puedan contribuir para evidenciar la parte, buscando cuál es la etiogenia de la presencia del cuadro pancreático. Y ahí, pues, en base a eso, pues, tenemos que tomar pruebas hepáticas, la bilirrubina, la fosfatasa, la transaminasa, que nos termina dando parte del diagnóstico. Y tenemos unas placas que nos pueden ayudar al diagnóstico, nada más solo para ver elementos que nos ayudan a contribuir y correlacionar con la patología en sí. Y ahí tenemos paciente con cuadro de dolor abdominal. A nivel epigástrico le tomamos una placa y podemos tener la presencia de telectasia, podemos tener una elevación del hemidiafragma izquierdo, que son elementos que nos contribuyen en forma indirecta para sostener nuestro diagnóstico. La presencia de un derrame pleural, la presencia de un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que es lo que nosotros mencionábamos cuando se activaba la fosfolipasa, que llegaba a lesionar a nivel de la parte pulmonar, que es lo que lo condiciona, parte como un fallo orgánico. Podemos tomar una placa de abdomen que nos va en forma indirecta tratar de generar. ¿Y qué es lo que vamos a observar acá? Principalmente un hilio en algún tipo de región, lo que normalmente se le conoce como asa de centinela, lo que nos refleja es una dilatación del asa cercana a la estructura que está inflamada. O sea, que en una forma indirecta se correlaciona con ello por la vecindad que genera eso. Tenemos una placa con un hilio paralítico, el asa de centinela que lo observamos acá, y calcificaciones que podemos observar, y ahí tenemos que saber, conociendo a qué nivel está a qué nivel está el páncreas, vemos L1, L2, sí, correlaciona con la cola del páncreas. Y el otro es la ecografía, que es el método, pues, poco versátil, más fácil, depende de que lo tengamos el aparato y la capacidad que tenga la persona. ¿De qué es lo que vamos a evaluar acá? Principalmente la vía biliar, para descartar la presencia o no
de cálculos que me orienten no, no. Ah, sí es cierto. La presencia de cálculos principalmente en microcálculos. Microcálculos se considera cuando los cálculos son menores de 3 milímetros. Y un cálculo menor de 3 milímetros tiene mayor probabilidad de pasar a través del conducto cístico, llegar al conducto colédoco, y enclavarse en el a nivel de la ampolla de Barrett. Y que es parte de las causales que me generan una pancreatitis. Entonces, ahí podemos tener, observar si en el estudio presencia de cálculo en la vesícula, presencia de cálculos en el colédoco, si hay ascitis, para que nos va a correlacionar o indicar la presencia o no como un factor de la etiopatogenia de la pancreatitis. Y el TAC que nos va a confirmar el diagnóstico porque nos termina haciendo una evaluación mucho más certera de toda el área peripancreática. Nos determina la severidad a través de lo que habíamos visto, la clasificación de Baltasar, que nos va dando la parte de la gravedad y nos permite identificar las complicaciones, es decir, la presencia de pseudoquistes, de quistes a nivel peripancreático. ¿Qué buscamos en un TAC? Necrosis, colecciones, para que nos dé orientación, y a veces podemos tener cuadros clínicos que no nos permite hacer un diagnóstico muy certero, tenemos dudas de acuerdo al estado abdominal, y con el TAC pues nos ayuda a resolver ese tipo de dudas. No, aquí vemos una pancreatitis aguda edematosa, es decir, leve. Está la glándula, el aumento de la ecogenicidad que se observa. Aquí ya forma la formación de un pseudoquiste pancreático, porque no, el pseudoquiste pancreático no es un quiste verdadero porque no tiene no está encapsulado completamente en una cápsula propia, sino que la cápsula que genera es por las estructuras anatómicas en la vecindad que requiere ello. Es decir, parte de las paredes lo conforman el estómago, el mismo páncreas, el vaso, que son las áreas que tenemos en los alrededores nasales. Y el índice de gravedad por TAC de Baltasar le establece las dos parámetros. Uno, evalúa la condición pancreática, y dos, evalúa la condición de la necrosis que se observa a nivel del tejido graso. En base a eso, se da una puntuación, y la puntuación puede ser de 0 a 10, y en base a eso nos da una posibilidades de complicaciones y pronósticos de mortalidad. Y vamos a tener que de 0 a 3, un score de 0 a 3, tenemos complicaciones de un 8% y una muerte del 3%. Pero un paciente que tenga un score de Baltasar de un índice de gravedad por TAC de entre 7 a 10, va a haber 92% de complicaciones con un 17% de mortalidad. Y aquí estamos hablando de un hospital de primer nivel. Si ya lo traemos por las características nuestras, de las debilidades, de las deficiencias, esa mortalidad se va a incrementar. Y la otra es generar una ecoendoscopía, es decir, entramos con endoscopio y por medio del endoscopio que lleva un ultrasonógrafo en la punta, y podemos generar también una ultrasonografía mucho más dirigida en ese sentido. La otra es, ante la presencia de pancreatitis, la realización del CEPRE, que es una colangiopancreatografía endoscópica, pero de forma retrógrada. Ahí nos permite evaluar cómo la condición, nos permite hacer una esfinterotomía a nivel de la ampolla de Vater, y como parte de la lesión de la fisiopatología que nos determina es el cierre del esfínter. Cuando hacemos la esfinterotomía estamos haciendo la apertura, lo cual estaríamos eliminando el cuadro esencial, que es la obstrucción,
y liberando, permitiendo de que ya no tengamos esa obstrucción que es la que nos condicionaba la activación de todas las enzimas, ¿verdad? Liberándose esa obstrucción, pues se comprendería que no continuaría manteniendo ese ciclo vicioso de la activación de las enzimas a nivel pancreático. Acá, esta es una manera, una forma de hacer una biopsia, tomar una muestra de la grasa para hacer el cultivo, ver si esa grasa, esa necrosis, es estéril o está infectada. Principalmente se genera en casos severos. Otros signos de alarma pancreática clínicos, es decir, empezamos a pensar en la obesidad, paciente obeso, más factible que nos desarrolle problemas de complicaciones, la edad, los extremos de la vida, el cuadro de defensa abdominal por la resistencia muscular no nos permite evaluar adecuadamente, nos puede confundir en la evaluación. Pensemos que el paciente es quirúrgico inicialmente y algo bien importante que toda patología, un diagnóstico de una pancreatitis inicialmente no es quirúrgico el cuadro. Si yo quiero ir a operar en forma temprana un cuadro de pancreatitis, puedo cometer mis errores por el hecho de que puedo tener una grasa estéril y convertirla yo en una grasa ya infectada. Por eso es que se debe tener cierta reserva en el momento de tomar una decisión quirúrgica en estos pacientes. Otro de los elementos es el laboratorio, el PCR, proteína C reactiva. Esta es proteína C reactiva, no es PCR del COVID. Este es un estudio en sangre, que es la proteína C reactiva, si es mayor de 150 y se mantiene constante y se acompaña con una disminución del hematócrito, entonces ya estamos pensando en correlacionando con la parte de la pancreatitis. Otra hormona, otro examen que es la procalcitonina, mayor de 0.5. Estos son indicadores que nos permiten evidenciar la presencia de una respuesta inflamatoria sistémica en el organismo. El radiológico, la presencia de derrame pleural o líquido pleural, y escalas pronósticas vamos a tener de diferentes. Tenemos a la cabeza del Apache, con mayor de 8 puntos nos dice que es la gravedad, que es una pancreatitis grave. La ventaja del Apache que se puede iniciar la clasificación de forma más temprana, dándonos la evolución del paciente y el pronóstico. La clasificación de Ransom, que es la que normalmente utilizamos acá, tiene la desventaja de que tenemos que esperar 48 horas para completarla, para poder determinar si es una pancreatitis leve o una pancreatitis grave. Mayor de 3 puntos nos considera que es el punto de inflexión, que es el que nos considera arriba de eso, es considerada como una pancreatitis grave, y abajo de esos 3 puntos es una pancreatitis leve. Cuando solo hacemos ese tipo de clasificación, pero si empezamos a querer utilizar la clasificación de Atlanta o la clasificación de Petrov, tenemos que basarnos no solo en la escala pronóstica, sino que tenemos que basarnos en la presencia de la falla orgánica, presencia de necrosis en los pacientes, para poder determinar la clasificación específica en ese sentido. Otro de los, vimos la procalcitonina, la interleucina, también es otro examen que podemos mandar. En el hospital no se hace esto. Es un predictor de la gravedad que se puede obtener en las primeras 24 horas, que es la interleucina 6, que es un mediador, una citoquina de tipo inflamatorio. Diagnósticos diferenciales. La pancreatitis se le considera en la medicina como parte de la gran simuladora. Podemos ahí encontrarnos con cuadros de cólicos biliares, colangitis, colecistitis, ven toda una serie de patologías que nos pueden simular una pancreatitis. Y hasta las neumonías y un infarto. La evaluación pronóstica, lo que habíamos mencionado, con los exámenes de laboratorio, y se correlaciona con la presencia del TAC. Podemos tener Ransom, Apache, proteína C, lo que les mencionaba de las interleucinas que se pueden utilizar.
Dependiendo de la clasificación que nosotros utilicemos, así va a ser necesario el tipo de abordaje que le vamos a dar a los pacientes. Es importante clasificarlo, ya sea con el Apache, sistema Apache o sistema de Ransom o Glasgow. Independientemente de lo que sea, lo importante es que nosotros vayamos determinando los parámetros en el paciente para su clasificación. No, pero déjale eso. Ah, va. Entonces tenemos que hacer correlacionar el momento del ingreso a las 24 horas en la evolución y a las 48 horas para completar la evaluación que se le hace. Tenemos Ransom, que son 11 parámetros. Predice la gravedad después de las 48 horas. Esa es una de las desventajas que tiene. En cambio, el Apache 2, que se valoran 12 parámetros, este puede ser, su predicción es desde su ingreso, esa es la ventaja que se tiene. Y Glasgow, que es de 9 criterios que va a evaluar en su momento. Los criterios de Ransom, vamos a tener criterios de Ransom para biliar y no biliar al momento del ingreso y el momento de las 48 horas. Y ustedes ven en la parte inferior la cantidad de criterios como parte de la presunción de la mortalidad, es decir, el valor pronóstico que se establece en base a esos criterios de la mortalidad en los pacientes. Mayor de 6 criterios positivos implica una mortalidad arriba del 70 a 100%. Lo importante es más de 3, menos de 3. Que nos da. Aquí están los Glasgow. Estos son los valores que establecen los criterios de Glasgow y esas igual es la mortalidad, la evaluación pronóstica que establece en base a los criterios. Y habla de los criterios de Atlanta, que es lo que mencionábamos para determinar la presencia de las fallas, si es una falla orgánica cardiovascular, si una falla orgánica respiratoria o una falla orgánica renal, la presencia de las complicaciones que se puedan presentar, ya sea locales o sistémicas, y eso es lo que nos va a determinar principalmente el criterio para decir qué tipo de pancreatitis es la que estamos enfrentando ahí. Utilizando criterios de Atlanta, determinando la clasificación de Atlanta para que vaya correlacionado ambos elementos. Las complicaciones locales, ¿a qué se refieren? Presencia de pseudoquistes, colecciones líquidas extrapancreáticas que se van a obtener. El pseudoquiste se mide el diámetro, si es menor de 7 centímetros, se considera que esto en la evolución se van a reabsorber. Si es mayor de 7 centímetros y se tiene ya una pared del pseudoquiste mayor de 3 a 5 milímetros, entonces se va a convertir en quirúrgico. La necrosis pancreática que se va a observar dependiendo, tenemos que ver si es estéril o no estéril en base a lo que se establece, y esa necrosis ya con la formación de la evolución de los pacientes a la 4ª semana se puede transformar en un absceso y hacer ya un proceso ya con una colección específicamente. De las complicaciones sistémicas, hemorragias, úlceras por estrés, fístulas, trombosis, coagulación intravascular diseminada, shock persistente hipovolémico, disfunción orgánica, fallo multiorgánico que nos conlleva al final al fallecimiento. Tratamiento no es algo específico, no que es sintomático, pero para eso se establece una guía de tratamiento en base a un acrónimo que implica el manejo. Algo importante en diagnóstico de pancreatitis, lo primero que deben hacer es poner la glándula en reposo. La glándula en reposo se coloca cuando ya no le dan estímulo, y el estímulo es a través de la alimentación. Y este es el acrónimo de páncreas, el manejo de la P para perfusión de los líquidos, la A de la analgesia, la N de nutrición, la C de la evaluación clínica, radiológica, endoscópica, presencia de antibiótico y necesidad de cirugía. Los líquidos que deben de mantenerse, la evaluación clínica que se debe mantener, y la importancia es que el paciente lo mantengamos orinando en forma adecuada, mantener una buena diuresis.
un cálculo adecuado de los líquidos, como hemos hablado anteriormente en la clase que hemos dado, han venido aquí con mi tutoría, donde es la importancia de conocer adecuadamente la parte los valores y cómo calcular los líquidos en patologías específicamente. Esta es la importancia que se requiere. La analgesia no se debe dar morfina porque la morfina genera un espasmo del esfínter de Body que nos condiciona y nos incrementa la fisiopatología de la pancreatitis porque mantiene el cerrado del esfínter de Body a nivel de la ampolla de Batten. Entonces, lo necesitamos abierto para que no se dé la obstrucción. La aspiración nasogástrica, pues les mencionaba, no se le da nada al paciente, se le quita todo el estímulo para poner la glándula en reposo. Este genera un poco de controversia, la presencia o no de antibióticos todavía sigue en controversia, unos consideran que no es necesario utilizar antibióticos, otros tienen que sí es necesario de una forma temprana. Siempre los bloqueantes H2 para evitar úlceras por estrés y la parte del tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a operar a un paciente con pancreatitis? Se opera las complicaciones de la pancreatitis, no la pancreatitis en sí. Si se opera un paciente con pancreatitis más otra patología quirúrgica, es decir, una patología, ejemplo, una patología biliar, decir si el paciente tiene un piocolecisto, lo operamos por el piocolecisto, no por la pancreatitis. Si el paciente tiene pancreatitis y desarrolla una apendicitis, se opera por la apendicitis, pero no por la pancreatitis. Podemos operar a un paciente que tengamos dudas, no sabemos si es una pancreatitis, no está muy claro, no sabemos si puede ser una patología biliar o que ante esa duda podemos pasar al paciente a hacer una cirugía y ahí nos vamos a dar cuenta si cometimos una evaluación que nos llevó a esa confusión o no, de acuerdo a los hallazgos que encontremos. Por eso un abordaje quirúrgico en una necrosis estéril se asocia a mayor morbilidad. Por eso es que las pancreatitis no se operan. Por eso es que ante toda presencia de una necrosis estéril no se toca para que no se vaya a infectar y ya infectado, entonces sí necesita ir a hacer una necrosectomía, es decir, a quitar todo lo sucio para tratar de que el paciente vaya mejorando y no estemos ante una respuesta continua de la respuesta inflamatoria en el paciente. Lo importante de esto es que la pancreatitis no sea sinónimo de que el paciente ya lo tenemos en una nueva terminal, como pueden ver en la diapositiva. La idea es que le restablezcamos la funcionalidad, no se nos muera, pero para eso la pancreatitis debe tener un abordaje enzimático, de control enzimático. ¿A qué se refiere un control enzimático? Es un control que vamos a estar encima del paciente. No es enzimático de encima, es enzimático de estar encima del paciente, a la par del paciente, monitoreándolo. De esa manera es que el paciente lo vamos a sacar adelante. ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿No se entendió? ¿Me quedé hablando solo? Sí se entendió, doctor. Sí, doctor. Sí se entendió, doctor. Muchas gracias. Ok. Sí se entendió, doctor. De acuerdo, entonces. Quedamos para la otra semana la clase que nos queda. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Cuídense. Igualmente.